Cuando tengamos que poner más pasión y más cariño para hacer cada vez más grande a Chile y cada vez más justa la vida en nuestra patria. ¿Tú vivías ese tiempo como lo hiciste desde joven en el Teatro de la Universidad Católica, que estaba experimentando junto con la universidad la gran transformación del movimiento de reforma? ¿Cómo viviste tú como actor joven, hombre de teatro y profesor la reforma universitaria? ¿Cuál es la visión tuya desde hoy de esa reforma y su involucramiento con el movimiento cultural de entonces? Fue un periodo que nosotros sentíamos, teníamos la sensación de que había una gran apertura hacia algo distinto, hacia algo nuevo, hacia una visión, nueva visión de los chilenos, nueva visión de lo contemporáneo, de lo que estaba ocurriendo ahora, a valorizar este hombre nuevo, este poder joven que se instalaba, y a través de las tomas universitarias, la toma de la Universidad Católica fue muy importante. Yo recuerdo muy bien cuando un día saliendo de las Terre 90, que era la sede de la Escuela de Teatro de la Academia de Teatro de la Católica, del Teatro de Ensayo, salir hacia la Alameda y encontrarnos con el letrero que decía "El Mercurio miente", colgando de los balcones de la universidad. Lo interesante es que cuando ustedes desde el Centro de Teatro imaginan en ese nuevo contexto, recurren a la obra gruesa de Nicanor Parra como un material popular, pero también un material de alguna manera irreverente, abierto, sí. Sí. Aun cuando Parra en ese tiempo no tenía la significación de hoy. De alguna manera hubo una funa ahí contra Nicanor cuando se supo que había aceptado una invitación con la señora de Nixon, que le costó a él muchos años recuperarse. Entonces, pero sin embargo era un gesto político el hecho de hacer teatro colectivo. Eso implicaba una posición, ¿no es cierto? Una posición que era distinta, estábamos con algo que queríamos transmitir con eso, ¿verdad? Un antiautoritarismo, ¿verdad? De no depender de la autoridad de un solo director, sino que depender del colectivo. También queríamos hacer un mundo, una sociedad mucho menos autoritaria, menos vertical y mucho más horizontal. Entonces, trabajar de esa manera estaba muy de acuerdo con un sentimiento que teníamos todos, el hecho de que los actores pudiésemos estar en el montaje, dar nuestras opiniones, en circunstancias que no, siempre la palabra del director era la única palabra, entonces que los actores pudiésemos nosotros intervenir en la estructura de la obra, en el contenido, en el mensaje que queríamos transmitir, en la estética de la obra, como signo de una nueva sociedad. Buscábamos un teatro de imágenes más que nada, en que el texto de Parra fuese transformado por la visualidad. O sea, la visualidad, el movimiento del cuerpo, las imágenes que nos presentaba Cran, resignificaran la poesía. O sea, que tampoco queríamos ilustrar la poesía de Parra, ¿no? No queríamos una puesta en escena ilustrativa de la poesía. Queríamos, por el contrario, crear algo que no estuviera lejos del ilustrativo y que presentara imágenes, yo diría que más bien contrastantes con el texto, más que ilustrativas del texto. No queríamos apoyar el texto con la visualidad. O sea, no queríamos que la visualidad dijese lo mismo que decía el texto, sino que nos interesaba quizás más contradecir el texto con el movimiento, con las imágenes, que apoyarlo. O sea, pensábamos más en el contraste, en la resignificación de los poemas. Y queríamos jugar, yo creo, en esta resignificación, con el mismo espíritu de la poesía de Parra, ese aspecto juguetón que tiene Parra, de juego de palabras, ¿no? Más que ideológico,
o más que argumentar, sino que es el aspecto lúdico de la poesía de Parra, yo creo que era lo que más nos gustaba y lo que más nos atraía. Era notable que en este grupo estuviese Eugenio Dittborn, que era precisamente el paradigma del autoritario, ¿ya? Y de la dirección de teatro vertical. Las obras de Eugenio, él como director era tremendamente vertical, ¿no? Y él se trata de entender los nuevos tiempos, trata de adaptarse y se mete en este juego también. Y él juega y participa mucho precisamente en contradecir también su propia postura frente al teatro, lo cual lo hace muy valioso para él, ¿no? De introducirse en algo distinto a lo que siempre él ha hecho. Para mí, por ejemplo, estar trabajando con Eugenio, no ya como mi director, sino que como un par, y no como el director que me daba órdenes de cómo debía actuar y qué es lo que debía hacer y de qué sentido debía dar al personaje, sino que todo lo contrario, ¿no? Pero nos liberamos también de la idea, ahí en esa obra, nos liberamos de la idea misma de personaje, ya nos parecía antigua, ya no queríamos hacer un teatro que fuese la personificación de personajes, no había personajes, éramos nosotros jugando, éramos nosotros jugando con los textos de Parra. Ninguno de nosotros nació en la creación colectiva, éramos todos actores muy disciplinados, ¿no es cierto?, que estudiábamos psicológicamente nuestros personajes, o sea, nos saltamos el concepto de la psicología. ¿Qué pasó con el público que encontraba un teatro desestructurado, fragmentario, que hoy día le sería muy natural? Pero entonces era un quiebre de expectativa y era una invitación a autotransformarse también como público. Mira, el público siguió muy bien eso, porque mal que mal, si bien era muy contestatario a muchas cosas, respondía ese espíritu a un espíritu bastante general en el país también, ¿no? Me parece que seguramente la mayor parte del público haber sido un público joven, ¿no? Porque respondía a eso. Entonces, si bien para mucha gente le pareció una obra muy rara, para muchos le parecía muy congruente y coincidía mucho con lo que estaba sintiendo, ¿no? Con esta sensación de que estábamos entrando en un mundo nuevo, ya en un mundo distinto. Tito, también en ese tiempo ustedes, no sé si inauguraron, pero realizaban frecuentemente conversaciones con el público que incluso lo llamaron cabildo abierto. Y en esos cabildos abiertos ustedes conversaban de la obra, pero también de temas del país, políticas culturales o temas que emergieran como muy libremente. Claro, existían esos cabildos abiertos, se llamaban tal cual, ¿no? En que tenía que ver con este espíritu, en que la gente pensaba ahí mismo con la gente y se debatía, ¿no? Y se debatía mucho, y eso era importante. Creo que era un muy buen momento en que había mucha libertad para debatir, cosa que yo echo de menos ahora, ¿eh? Creo que ahora hay mucho menos tolerancia hacia ideas discrepantes. Creo que en ese momento había mucho más tolerancia y había más libertad, y la gente se sentía con mucha libertad para opinar. Y hacer uso de esa libertad era importante. Es interesante, Tito, que justamente en el taller de creación teatral que creó Las Colorinas, venían gente no solo de distintas disciplinas, sino que de distintas procedencias. En ese momento, con la reforma universitaria, hubo unos gestos que fueron muy importantes, que era, por ejemplo, presentar los tapices de Violeta Parra al interior de la Universidad Católica. O sea, que Violeta Parra entrara a la Universidad Católica fue un acto revolucionario, ¿ya? Era ya
que eso pasó con Fernando Castillo, que la presencia de ella antes habría sido imposible con Monseñor, ¿no es cierto? Silva Santiago Pomposa, como lo llamaban, la presencia de alguien que era para ellos la irreverencia misma, que era Violeta Parra. Entre Violeta Parra entran los poetas, hay lecturas de poesía joven, se leen los poemas de Lin y de toda su generación, ¿no? Que es una gran generación de poetas que son de un valor en este momento mismo enorme, toda la generación de Lin. Entonces entran los poetas, entran los pintores, entra la nueva música, entra el teatro a la Universidad Católica. Esta reforma universitaria no constituyó únicamente en cosas administrativas, sino que fue una real revolución, porque entró gente a la universidad que antes no podían entrar. Entró Pablo Neruda a la universidad, ¿ya? O sea, visitó la universidad. Todo eso era romper barreras, era romper paradigmas anteriores, y todos iban a lo mismo, ¿no? A lo que estabas nombrando tú, el encuentro de las disciplinas, el encuentro comienza, hay una perspectiva nueva sobre la televisión, por ejemplo, ¿verdad? Está también algo a lo que tú perteneces, que meter las ciencias sociales, en mezclar las artes con las ciencias sociales, ¿verdad? Con la sociología, y tener un punto de vista sociológico sobre lo que está pasando. Entra a ser parte del movimiento artístico, es como su sustento ideológico, su sustento filosófico, ¿no? sobre la actividad. Todo eso fue muy lindo. Lo mismo pasa con teatros que no son tan institucionales ni vienen de las formaciones universitarias, como es el teatro aficionado, que es un término que hoy no se usa, sino que uno diría más vocacional, que es un poco más de autoformación, y que el teatro los llama para buscar ahí una autoexpresión o una colaboración, sí, o lo lúdico. Como el Aleph. ¿Cómo fue que el Aleph se encontró con el teatro de la Católica justamente en esta época? Llegó a través del ANTACH, de la Asociación Nacional de Teatro Aficionado de Chile, ¿no? Porque se hizo un gran festival de teatro en el gimnasio de la Católica. Tenía un gran gimnasio en la Casa Central, y ahí este festival, de lo cual yo fui jurado, me acuerdo, hubo representantes de todas las regiones de Chile, de Arica a Magallanes. Y entonces se presentaban de todas partes, llegaron grupos de todas partes de Chile. Y había algo muy importante en esto que tenía mucho que ver con el espíritu del momento, en que todos los grupos presentaban temas creados por ellos relacionados con la realidad de cada región, de cada pueblo de donde venían. De tal manera que si tú veías todos los espectáculos, como nos ocurrió a nosotros, porque éramos el jurado, teníamos ahí delante toda una historia, todo un mapa cultural de Chile, ¿eh? Y al ser un mapa cultural, era un mapa de todos los aspectos de Chile, ¿no? Todos los aspectos sociopolítico, económico, todos estaban ahí, ¿no es cierto? Yo me acuerdo que en una región presentó un tema de que habían aguas arsenicadas, no sé si creo que fue en el norte, creo que en Antofagasta. Bueno, si ese era el problema del pueblo o de la región, era esa la obra de teatro, hablaba sobre ese tema. Entonces era fascinante porque uno veía todo un mapa de Chile. Bueno, y ahí estaba el Aleph, ¿no es cierto? Que era un teatro escolar que venía del Instituto Nacional. Parece que ganaron el festival ese año, porque el Aleph representaba, de todo lo que estamos hablando, era quizá la muestra más nítida de todo este espíritu de renovación, ¿verdad? De horizontalidad, de hombre nuevo, de gente joven, de una mentalidad distinta sobre todo, ¿verdad? Y el teatro que ellos hacían respondía a esto, no era un teatro argumental, era un teatro de imágenes, de escenas, de comentarios sobre la realidad, a veces muy
muy crítico, ¿no? A veces muy irónico, y bastante valiente con respecto a muchos aspectos, ¿ya? Nosotros habíamos desocupado la Tarria 90 y se instaló el Teatro Aleph en la Tarria 90. Y ahí parece que surgió el contacto con la Católica. El Aleph pidió a alguien de la Católica que fuese un profesional, los instruyera, ¿no? en lo teatral, porque ellos venían, no sabían formalmente el teatro, ¿no? Entonces querían que hubiera un profesional del teatro y les enseñara a hacer teatro como debía ser el teatro, se suponía, ¿no? Y la universidad me designó a mí. Y cuando yo llegué, la primera vez que llegué a la Aleph a hacer la primera, llamémoslo así, clase, me di cuenta que hacer clase ahí era inútil, que no. Yo me di cuenta que ahí había un espíritu nuevo y que lo que yo debía hacer era sumarme a ellos y no instalarme como profesor, sino que ser uno más de ellos. No había que enseñarles a hacer teatro, sino que, por el contrario, yo debía aprender de ahí muchas cosas distintas, muchas cosas que no estaban en mi habitual dentro de mi cotidiano, dentro de la universidad, del Teatro de la Universidad Católica. Ese juego con el espectador quizás es de los más logrados que han habido, porque yo creo que igual las colorinas tienen pecas, era subvertivo, era abierto, pero no sé hasta dónde involucraba tan dinámicamente al público como lo hacía el Aleph. Nunca al grado del Aleph. Tú tenías claro. que pensar que, por ejemplo, hay un signo muy importante en el Aleph. Los actores no esperaban, como nosotros, en el camarín que llenaran la sala y cuando el público estuviera la sala, hubiese entrado el público y comenzaban las funciones. Los actores en el Aleph esperaban en la puerta al público y le ofrecían comida, ofrecían cualquier cosa y se conversaba y gran parte, ya el juego empezaba, el espectador llegaba y ya se encontraba con los actores inmediatamente fuera del escenario y se jugaba ya con ellos y se conversaba, los actores vestidos de sus personajes, y la verdad que empezaba el espectáculo, no se sabía en qué momento. Los actores estaban arriba del escenario y el público abajo. Hubo un momento en que el teatro aficionado, el teatro aficionado fue muy poderoso, muy fuerte, y fue mucho más interesante y más rico que el teatro profesional al cual nosotros pertenecíamos. El teatro profesional tenía pocas compañías, éramos muy pocos, era la Universidad de Chile, la Universidad Católica y algunos teatros de bolsillo, 4 o 5, y yo creo que no había mucho más. En cambio, el teatro aficionado, eso cundió enormemente. Pues fue una época muy linda en que todo el mundo se atrevió a hacer teatro, ¿ya? Había como que nos dimos, como que el país se dio el permiso, ¿no? Se dio el permiso de hacer teatro y de hacerlo como se le antojara, como quisiera, cada uno según cada cual, cada región con todos los problemas propios de cada región. Entonces era muy bonito porque, claro, ahora puede que las compañías de teatro hagan obras de carácter político comentando algún hecho, comentando, por ejemplo, que sea el problema mapuche, pero en esa época habrían sido los mapuches los que estaban haciendo teatro, ¿no? O la gente que venía del problema mismo presentaban su realidad. Se respetaba mucho el lenguaje que cada grupo encontrara como grupo, ¿no? Y se permitían encontrar un lenguaje propio. Entonces era muy difícil desde un punto de vista para nosotros los universitarios o los teatros profesionales criticar, juzgar el teatro. Uno tenía que aceptarlo tal como era cada grupo, ¿no? Porque si no era coartar esa libertad y eso se apreciaba mucho. Yo recuerdo como espectador, como joven espectador de un teatro universitario, asistir a los espectáculos de Lantach y gran parte de ello
salir muy admirado. Nunca dije yo, nunca, o sea, rara vez sentía, decía, qué cosa tan mala. Siempre sentía incluso una cierta envidia, por así decirlo, una cierta ganas de jugar con esa misma libertad, ¿ya? Nosotros éramos mucho más estructurados, ensayábamos mucho más, teníamos dramaturgos, autores, escenógrafos, con elementos que los teatros aficionados no tenían, pero nosotros seguíamos esa misma línea. O sea, digamos que nosotros no nos sumamos al teatro aficionado. En vez del teatro aficionado, tratar de aprender de nosotros, fue al revés. Un ensayo, además de la LEF, no era tortuoso como podía ser muchas veces un ensayo nuestro al interior del teatro universitario. Los ensayos de la LEF eran una fiesta, eran cada vez, cada día, volaban la talla, volaban los comentarios, ¿no es cierto? Entonces, había mucho de eso, ¿ya? En todos los grupos. Entonces, los festivales de teatro universitario estaban, era una fiesta, era una fiesta nacional, ¿no? Los grupos se juntaban después en la noche y tocaban música, bailaban, hacían representaciones, improvisaciones, toda la noche. Era una época en que no se dormía, que se le sacaba el jugo a cada hora, ¿no? Se conocían unos con otros, hacían pactos, amistades. Dinamización, digamos, de un movimiento que preexistía, pero claro, que una universidad reformada es capaz de comprender eso y dar, agregar o ofrecer una orgánica. Y nosotros comenzamos en ese momento, un país como Chile, muy dependiente culturalmente de Europa, de Estados Unidos también, pero sobre todo de Europa, que de repente se mira a sí mismo como continente y que comienza a tener una visión continental de la cultura, de nuestra cultura latinoamericana, era algo nuevo, ¿no? O sea, para Chile al menos. En el periodo de la UP, en el Teatro de la Católica se dio solamente teatro de autoría chilena y latinoamericana, porque había ese latinoamericanismo. Entonces, el año 72, después de haber hecho Las Colorinas con Parra y Paraíso para uno de Alfonso Alcalde, se hace La Gotera en el Comedor, ¿cierto?, de Jacobo Langsner, y Tres de Última, de Alberto Paredes. Estos últimos dos uruguayos. ¿Por qué ustedes fueron a un teatro uruguayo para reflexionar sobre el proceso político, social y cultural chileno? Y gran parte también del Uruguay, de por qué nos sentíamos atraídos hacia el Uruguay, la literatura uruguaya, era precisamente también por el movimiento Tupamaro, que lo mirábamos desde acá como también como un signo revolucionario, ¿no es cierto?, de los nuevos tiempos y como una bandera de lucha, de cambio. Entonces estamos interesados en eso nosotros, ¿verdad? Y Tres de Última habla precisamente de eso, del movimiento Tupamaro. Y es una obra muy interesante porque lejos de ser una obra panfletaria, para nada era eso, era una obra que realmente hablaba de la realidad en ese momento en Montevideo, ¿no? Que era el movimiento Tupamario con todos los mártires que en ese momento estaba teniendo y que llegaban a Chile como tales, como mártires. Era un teatro que comentaba el momento político latinoamericano con mucha agudeza y con mucha amplitud de criterio, sin tener un sentido crítico también. Entonces eran obras que a nosotros nos parecían muy atractivas. Además que la dirección que hizo Jaime Badel de la obra fue también nueva, muy nueva. Jaime renunció a todo realismo, era un círculo, eran con 3 sillas, ¿no es cierto?, que giraban, sillas giratorias, y los personajes dialogábamos sentados en las sillas sin movernos, de ahí solamente girando, y eso implicaba también una puesta de escena, un punto de vista escénico muy interesante. Entonces,
además tuvo eso, y La gotera del comedor, bueno, era una obra de una familia que se ahoga, ¿no? Que comienza a caer una gotita de agua adentro de su casa y finalmente la casa queda inundada completa, ¿no? Y también era también un símil, ¿no es cierto?, de Latinoamérica, un signo de advertencia de Latinoamérica, ¿no? De decir que no nos dejáramos inundar, digamos, ¿verdad? Entonces, un proyecto que me gustaría que tú comentaras porque participaste, es un proyecto que se gestó dentro de la EAC, que fue la teleserie La sal del desierto, que fue concebida como desde las personas de teatro, pero para la televisión y con filmación de televisión. Ya. Ahí tienes tú lo que eran nuestros sueños de la época, ¿no? Nosotros, cuando ahora se habla de hacer un canal cultural, cuando se ha hablado, nosotros en ese momento, cuando pensábamos en la televisión, pensábamos en una televisión absolutamente cultural, hecha por artistas. Entonces, claro, La sal del desierto, tomamos un formato televisivo netamente clásico, pero mostrando nuestra historia, ¿no es cierto? Era sobre la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, todo ese momento. Pero no era solamente la guerra, sino que era toda la sociedad chilena en ese momento. El libreto era de Sieveking, creo, ¿no es cierto? De Alejandro Sieveking, sí. De Alejandro Sieveking. Hablaba de un tema histórico chileno, pero ponía en jaque, era muy lindo porque también era muy crítico y ponía en jaque a los héroes también, como Baquedano, como todo ocurría al interior de la familia chilena. Por ejemplo, había una familia de clase alta y había una familia de clase baja, y veíamos cómo la guerra influía en ambas familias, cómo Chile estaba unido por este acontecimiento terrible que es la guerra, ¿no? Con un sentido muy crítico hacia la guerra también. Y la televisión interesante que pueda ocupar un lugar en eso, porque hoy día tampoco es el lugar para repensarnos, ¿no? Y entonces, no, para nada. Por fuera. ¿Ah? El espíritu de la EAC era eso, era Escuela de Artes de la Comunicación. O sea, se ponían a las tres artes en un enfoque preciso, que es la comunicación, que es comunicar, ¿no es cierto? Comunicar el país al país, ¿ya?